a hablar de algo que muchos cristianos ni siquiera lo mencionan porque, ay, no vaya a ser que lo termine explicando mal y la otra persona me convenza a mí. Y es el tema de escatología, el tema de profecía o el tema de los eventos del futuro. Porque para su servidor es muy importante que usted como cristiano digiera primero eso, lo cual nos va a tomar solamente el primer estudio, para que de ahí en adelante podamos entender mejor cuando lleguemos al capítulo 7 y cuando lleguemos al capítulo 9 y en adelante. Así es que vamos a comenzar primero hablando de las realidades para analizar. Quiero que vean ustedes por qué razón el libro de Daniel es tan importante estudiarlo en el día de ahora. Y vamos a estudiar 3 elementos. Vamos a ver 3 elementos como razón o como justificante para adentrarnos en el tema escatológico del libro de Daniel. El primero, como lo pueden ver a mis espaldas, es el aspecto económico. El segundo es el aspecto político. Y el tercero es el aspecto del orden mundial. Parecería mentira, parecería sacado de un libro de cuentos. Pero la Biblia diagrama versículo por versículo lo que va a suceder en los tiempos finales. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que el libro de Daniel presenta ese esquema acompañado de otros libros que durante nuestro estudio vamos a ir analizando punto por punto. Quiero que usted comprenda que la Biblia es un manual que habla de economía, de política y que habla del orden mundial. Y a través de los elementos, yo quiero que me preste mucha atención porque lo que voy a compartir con usted no lo va a encontrar en un libro. Lo que voy a compartir con usted son elementos que sucedieron hace 2 meses. Y que es el cúmulo de información que probablemente el libro que usted leyó se editó hace 3 años. Y que lo que yo voy a compartir con ustedes ahora es algo que va a salir hasta dentro de 2 o 3 años o dentro de 1 año cuando un escritor lo escriba. Pero la información que su servidor va a compartir con usted es totalmente fidedigna, está a la luz de las Escrituras y le puedo asegurar que le van a poner los pelos de gallina como me los pusieron a mí. Para que usted vea por qué tenemos que estudiar el libro de Daniel. Es interesante, mis hermanos, si ustedes me acompañan a leer esa nota, esa es una noticia que salió justo después de haber terminado el Congreso de los G20. Como la mayoría de ustedes saben, el G20 es el grupo de los 20 países más industrializados del mundo, entre los cuales está México, por cierto, Estados Unidos y todos los países industrializados que toman las decisiones a nivel económico y a nivel mundial en este país. Pues lo curioso es que el jefe del Banco Mundial, que es el señor Dominique Strauss-Kahn, dijo que la propuesta para una moneda global era legítima y que por lo tanto todos los países debían de trabajar en pro de tener una sola moneda. Ya no será el dólar, tampoco va a ser el euro, sino que va a ser una sola moneda que unifique el dólar y el euro de tal manera que cualquier persona viaje a Europa, viaje a Asia o viaje a Norteamérica, llámese Canadá, Alaska o Estados Unidos, pueda utilizar su moneda, hacer transacciones económicas y no haya ningún problema de devaluación de moneda por la economía. Lo más interesante es que los otros 19 aprobaron la gestión y ya comenzaron a hacer los trámites para concientizar a todos los países de los G20 que institucionalicen esa moneda única. No se tiene el nombre, no se tiene el procedimiento logístico que se llevará a cabo, pero sí se tomó la decisión de que hubiera una sola moneda que rigiera toda la economía global y mundial. Increíble, ¿no? Porque a la luz de las Escrituras, ¿quién diría que este libro que se escribió hace más de 2000 años predijo y profetizó que en los tiempos finales iba a haber una sola moneda sin la cual las personas no podrían comprar ni vender? ¿Cómo es posible de que todo se esté dando? Y les estoy hablando de que esta gente no conoce nada de la Biblia. Esta gente no se ha sentado a leer la Biblia para decir, aquí dice que hay que tener una moneda, así es que la vamos a tener. Estas personas no se rigen por la Biblia.
Pero ¿cómo es posible de que todo vaya entrando y cazando lentamente de tal manera de que las cosas se están dando? Ahora, eso pasa solamente en Europa, pastor. Eso nada más puede pasar en Europa. ¿Sabe qué? 2 presidentes de aquí, de Latinoamérica, apoyaron y opinaron lo mismo. Fíjense la siguiente noticia que está a mis espaldas. ¿Qué presidente es ese? Lula de Brasil. El presidente Ignacio Lula da Silva, de Brasil, reclamó un nuevo orden económico mundial con la distribución de la riqueza. Qué interesante. Interesante. Quiero que me preste atención, por favor, y si en caso hubiera una pregunta que fuera breve, la contesto, pero si es una pregunta muy extensa, nos podemos quedar hasta el final. Con gusto le doy el tiempo que necesite. Pero lo que quiero que usted entienda es que esto no solamente es algo que se está gestionando en Europa, no es algo que se está gestionando en Asia, no es algo que se está gestionando en Norteamérica. Es algo que una persona en Europa opinó, que es algo que el presidente de Brasil opinó, que luego el presidente Hugo Chávez en su gira por China dijo, y son 3 o 4 personas que tienen poder y autoridad para que se cumpla. Quieras o no, el presidente Hugo Chávez sigue siendo el presidente de Venezuela, reelegido hasta el 2012 y con la capacidad de ser el 4º país productor del mundo de petróleo. Es una realidad. El señor se le clavó de que el barril de petróleo tenía que llegar a los $150 y lo logró, reduciendo las reservas o la exportación del petróleo que Venezuela aporta. Podrá ser todo loco como es, pero si algo se le clava, el petróleo sube. Entonces es gente que se está poniendo de acuerdo para afectar de alguna manera al orden mundial. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en términos de nación, en términos de países? Fíjense lo siguiente. El señor que ustedes ven a mis espaldas, yo creo que estamos mejor con la luz apagada, mis hermanos, si me prometen que no se van a dormir, ¿eh? El señor que ustedes ven a mis espaldas es en la actualidad el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Fíjense cómo es esto. Fíjense, por favor. Quiero que me vayan prestando mucha atención, porque lo que voy a compartir con usted realmente es fundamental. Nuestro orden mundial, podríamos decir, que está dirigido por 20 países superindustrializados que toman las decisiones por usted y por mí, y por todo el mundo, todo el planeta se rige por 20 países, y obviamente por 20 presidentes. Pero estos 20 países y 20 presidentes no tienen nada que ver con lo que estoy hablando ahorita, que es la Organización de las Naciones Unidas. Muchos han criticado a la Organización de las Naciones Unidas porque es una institución que, pues, ¿qué hace? El país manda a su embajador a las Naciones Unidas para que dé su informe, o el presidente, si quiere salir a pasear, va y da su discurso, y ahí se acaba el compromiso de ese país. Aparte de los cascos azules y la colaboración humanitaria, no hay una injerencia de las Naciones Unidas en los países. Porque si las Naciones Unidas realmente tuvieran una injerencia en los países, la economía sería diferente, la industria sería diferente, y el último punto del que vamos a hablar, que es el proceso de paz judío-israelí, o mejor dicho, israelí-árabe, sería diferente. Este señor que ustedes ven a mis espaldas es una persona que carece totalmente de autoridad en las Naciones Unidas. Y todo lo que estoy diciendo les va conectado, y le pido que me vayan acompañando, por favor, y les estoy presentando rostros, porque a través de todo este estudio bíblico quiero que usted conozca a la gente que está tomando parte en el plan de Dios en la actualidad. Yo quiero que cuando usted hable con alguien acerca del plan de Dios para la humanidad, usted le diga a la gente, pues mira, el señor Ban Ki-moon tiene este papel dentro del plan de Dios. Y no le vaya a decir a la gente, pues es uno chinito de lentes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un chinito. Quiero que aprenda a conocer a la gente por sus nombres, porque estas personas están dentro del mapa de Dios y ya lo van a entender por qué. Esta persona sucedió a la que están viendo a mis espaldas, que es el señor Kofi Annan. El señor Kofi Annan fue en el que el pasado estuvo mediando entre el proceso de paz entre israelíes y judíos. Esta persona fue la que se sentó con el presidente Bill Clinton y el presidente palestino Yasser Arafat
para comenzar el diálogo entre Israel y los árabes.